En huellas hemos visto destellos de tu Hijo en cada ser. Tú fuiste, tú eres y siempre serás nuestra vida. Tú fuiste, tú eres y siempre serás nuestro guía. Brillas y sigues brillando, seguiremos caminando. Hablas y sigues hablando, seguiremos escuchando. Bueno, hermano, les saludo en el nombre del Señor. Tengo el privilegio de poder compartir la predicación de la palabra en este día de adoración, de culto al Señor. Bueno, como tenemos varias visitas, quiero decirles que hasta hace algún tiempo atrás estamos desarrollando una serie de predicaciones que se llama El Linaje del Salvador. El Linaje del Salvador, y hemos visto muchos personajes, y hoy día nos corresponde un personaje en particular que está en la Biblia, en el libro de Primera de Reyes, y los quiero invitar por favor para que mientras tanto vayan buscando el pasaje en la Biblia, Primera de Reyes, capítulo 3. Quédense ahí nomás. Primera de Reyes, capítulo 3. Bueno, esta serie de predicaciones que hemos estado desarrollando es de carácter temático, así es que vamos a estar en realidad salpicando en distintas partes del pasaje de la Biblia, ¿ya? Así es que, bien hermanos, antes de comenzar, yo reflexionaba un tanto en esto y a ratos yo creo que todos nosotros nos hemos preguntado alguna vez si es que nos gustaría haber vivido en otra época. En alguna otra época. Yo de pronto cuando veo películas, algunas series de la Edad Media o la época medieval, ¿cierto? Yo me pregunto qué hubiese sido vivir ahí. O incluso alguno de nosotros tal vez se haya preguntado qué habría sido vivir en los tiempos de Cristo, ¿cierto? Bueno, al menos en lo que concierne a mi persona, yo personalmente, si tuviese la posibilidad de escoger en qué época nacer, yo creo que preferiría nacer en el presente. O tal vez en el futuro, porque me gusta mucho la tecnología. Y cuando reflexiono acerca de los tiempos en que vivimos, y si retrocedemos el tiempo unos 50 años, si se quiere, muchas cosas que hoy día tenemos, hace 50 años atrás no existían. Me gusta mucho a mí la idea de las telecomunicaciones, por ejemplo, el hecho de que hoy día nos podamos comunicar con personas en cualquier parte del mundo, o tal vez con los medios de transporte, en donde tenemos la posibilidad de poder viajar a cualquier parte del mundo, tal vez dentro de un día. Podríamos alcanzar cualquier parte, por más recóndito que sea, hoy día hay muchas posibilidades. Sin embargo, creo yo que hay yo al menos pensé en tres cosas que cambiaron sustancialmente la vida de las personas en lo que respecta a la tecnología, a la modernidad. Y me refiero al Internet. Me refiero al Internet, así también me refiero a la telefonía celular. Y hay algo que vino hasta hace poco, que llegó para quedarse, se llama la inteligencia artificial. La inteligencia artificial que poco a poco comenzará a sumergirse en nuestras vidas y no nos vamos a dar ni cuenta cuando todo lo que sea en nuestra contingencia diaria esté inmersa con esta inteligencia artificial. Por mencionar solo un ejemplo en cómo se ha inmiscuido la inteligencia artificial en nuestros tiempos. Bueno, todos nosotros tenemos teléfono y cuando vemos los Reels, estos videos cortitos, ¿cierto?, de TikTok, fíjense ustedes que eso ya tiene inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque funciona de tal forma que los algoritmos que están detrás de esta inteligencia artificial van detectando cuáles son las preferencias que nosotros tenemos a la hora de ver un video, de ver una publicación. De tal forma de que cuando conoce cuáles son nuestras preferencias, aquellos videos son aquellos que van a comenzar a aparecer con mayor frecuencia. De forma de que nos hace tremendamente adictos. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que, si bien es cierto que estamos en una época en la historia de la humanidad en donde estamos en la cúspide, tal vez, de la inteligencia del hombre, porque esto fue una explosión tecnológica. En los últimos 50 años ha habido una revolución en la tecnología sin precedentes. Entonces,
a pesar de que estamos en la cúspide de la inteligencia, del desarrollo humano, esto no va necesariamente ligado a la sabiduría, sino que más bien muchas veces la misma inteligencia artificial, por ejemplo, paradójicamente nos entorpece, porque nos restringe el pensamiento. Y en el mejor de los casos, tal vez muchas personas que tienen mucha capacidad intelectual se vuelven soberbias. Y esa soberbia finalmente produce de que estas personas se terminen alejando de Dios y apartándose de lo que es la verdadera sabiduría. Entonces, claramente, sabiduría e inteligencia no es de lo mismo, no van de la mano. Y habiendo dicho estas dos palabras que son claves, sabiduría e inteligencia, es que quiero que nos remitamos al capítulo 3 del libro de Primera de Reyes, en su versículo 5, que va a ser nuestro texto base para comenzar a hablar del personaje que nos corresponde el día de hoy, el cual es el rey Salomón. El rey Salomón. Bueno, antes de comenzar la lectura del pasaje de Primera de Reyes, capítulo, repito, 3, versículo 5 en adelante, nosotros nos podemos situar un tanto en el contexto de lo que estaba pasando en la vida del rey Salomón, porque en lo que respecta a la inteligencia y la sabiduría, el rey Salomón fue un hombre que fue absolutamente destacado por su inteligencia y así también por su sabiduría. Entonces ocurre de que al poco tiempo después de que Salomón heredó el trono de su padre, David, quien fue el rey de Israel, le sucedió Salomón. Entonces nosotros vemos que desde un inicio Salomón comenzó a demostrar sus capacidades para gobernar a su pueblo. Demostró liderazgo, demostró ser un estratega, demostró tener competencias o habilidades de carácter político, militar. Había construido el primer templo de Jerusalén, el famoso templo de Jerusalén, lo cual es una obra muy portentosa en el tiempo de la antigüedad. Y aún así, con todo lo bien que le estaba yendo a Salomón en su reino, el Señor en una oportunidad se le aparece en sueños. Y aquí es cuando nosotros comenzamos con el relato de nuestro texto. El verso 5 dice así: Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Bueno, esta es la típica escena donde nosotros nos encontramos, por ejemplo, con este Aladín de la lámpara mágica que se frota y que aparece para satisfacer o cumplir cualquier deseo nuestro. O para los que les gusta Dragon Ball, ¿cierto? Este personaje llamado Shenlong, el dragón de Dragon Ball, que una vez que se reúnen todas las esferas del dragón, aparece para cumplir el deseo de aquel que reunió las 7 esferas. Y más o menos este es el escenario que se encuentra el rey Salomón, porque se le aparece el Señor en un sueño. Y el Señor le dice: Salomón, pide lo que tú quieras. Bueno, es preguntarse qué es lo que pediríamos nosotros. ¿Y qué fue lo que pidió Salomón? Salomón dijo, y nótese la perspicacia, ¿cierto? La sabiduría y la humildad de lo que pronuncia el rey Salomón en el versículo 6. Y le dice, tú hiciste gran misericordia, estas son las palabras de Salomón, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora vamos directamente al versículo 9, porque acá está la petición que el rey Salomón hace. El verso 9 dice, da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque, ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Entonces lo que Salomón pide fue de mucho agrado para el Señor, porque Salomón no pidió riquezas, no pidió gloria, sino que pidió inteligencia. Salomón pidió sabiduría, sabiduría para gobernar la nación de Israel, el pueblo del Señor. Esto fue lo que pidió Salomón, sorprendentemente. Y fue de tal agrado al Señor que, en respuesta, el Señor le dijo, versículo 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos,
sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Verso 12, he aquí, he hecho conforme a tus palabras. Es decir, en este momento el Señor le dice a Salomón, he hecho lo que tú me pediste. Te he conferido en este instante sabiduría e inteligencia para que tú puedas gobernar y regir mi pueblo. Pero no solo eso, sino que y le dijo Dios, verso 11, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste para ti la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he hecho conforme a tus palabras, he aquí te he dado un corazón sabio y entendido. Y ahora viene la parte para añadir, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún, verso 13, también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Entonces, ¿cuál es el escenario que nosotros tenemos? Tenemos que Salomón le pide al Señor que le dé sabiduría, y fue de tal agrado la petición que tuvo Salomón al Señor que no solo le dio sabiduría, y no es que le haya dado cualquier sabiduría, sino que una sabiduría y una inteligencia que no tiene absolutamente ninguna comparación. Porque antes de Salomón no había ninguno como él, ninguno con su sabiduría. Durante sus días, ni después de sus días, habría uno como Salomón. Nadie puede ser como Salomón porque lo que el Señor entregó a Salomón fue único, inteligencia y sabiduría. Pero no tan solo eso, sino que también porque le agradó tanto la petición al Señor que le entregó riquezas y gloria. Interesante. Este es un capítulo muy conocido de la vida del rey Salomón. Así, habiendo dicho esto, pronunciadas estas palabras y transcurrido cierto tiempo, empezó a ser muy evidente y muy manifiesta cómo es que se empezaron a materializar todas estas bendiciones que el Señor le dio a Salomón. Y vamos a empezar a observar algunas porque realmente el Señor hizo de Salomón un hombre extraordinariamente sabio e inteligente. Entonces, por mencionar algunas cosas, hablemos un tanto de cuál fue la sabiduría de Salomón. Salomón, por ejemplo, dice el mismo libro de Primera de Reyes en el capítulo 10. No les pido que lo busquen, sino que compuso 3.000 proverbios. Y así también sus cantares fueron 1.005. Así también, Salomón era un experto en biología, en botánica. Dice la palabra del Señor que él disertó sobre los árboles, sobre el cedro del Líbano y también sobre el hisopo que nace en la pared. Así también disertó sobre toda clase de animales tales como aves, reptiles, peces. Y de todas partes del mundo venían para oír la sabiduría de Salomón. Un hombre absolutamente inteligente. Y hay una historia que destaca mucho en Salomón, y está en el mismo capítulo 3, pero solamente para que lo sepan y me vayan siguiendo. Hay una historia en que destaca la justicia y la sabiduría de Salomón porque acontece de que dos mujeres, que eran rameras, ya, en otras palabras, prostitutas, estaban encintas, ¿de acuerdo? Y habiendo dado a luz la primera mujer, al cabo de 3 días, dio a luz la segunda mujer. Y estas mujeres ambas vivían en la misma casa. Vivían ambas en la misma casa. Y aconteció que cuando nace el segundo bebé, esta mujer que dio a luz al segundo bebé, al momento de quedarse dormida, se posó sobre su hijo y este falleció, murió asfixiado. Entonces, esta mujer, en su pecaminosidad, no halló nada mejor que ir y tomar el niño de la otra mujer, sacó al niño que estaba en su regazo, lo llevó consigo y puso al niño que yacía muerto en el regazo de la mujer que dormía. De tal manera que, posteriormente, cuando la mujer despertó y quiso amamantar a su hijo, se dio cuenta que estaba muerto. Pero con el paso, ¿cierto?, con el paso de las horas en que amaneció y que la luz del sol comenzó a iluminar, se dio cuenta de que este no era su hijo. Entonces ahí se forma una disputa porque esta mujer, ambas mujeres decían que el hijo que vivía era o le pertenecía a él o a ella. Entonces van delante de la presencia del rey Salomón
para que éste juzgue y establezca justicia sobre estas mujeres. Entonces ambas mujeres fueron delante de la presencia del rey Salomón y ambas se disputaban la custodia, ¿cierto?, de este pequeño niño. Sin embargo, el rey Salomón, en su sabiduría, hizo lo siguiente: mandó a uno de sus siervos a que trajera una espada, seguramente muchos conocen esta historia, y dijo: partid al niño en dos y entregar cada mitad a cada madre. Por supuesto que el rey Salomón, en su sabiduría, él estaba muy claro respecto de la psicología que había detrás de la maternidad. O sea, él no es algo difícil saber que una madre hace lo que sea por su hijo. Entonces sabía, y él estaba viendo a esperar cuál iba a ser la reacción de estas mujeres. Entonces, cuando Salomón hubo pronunciado estas palabras, la mujer, que verdaderamente era la madre, se conmovió en gran manera, dice la palabra del Señor, y se acercó ante la presencia del rey Salomón y le dijo: oh Señor mío, por favor, entrégale el niño vivo. O sea, no mates al niño, sino que entrégale el niño vivo a ella, a esta mujer. Pero por favor, no lo mates. Y mientras esta mujer manifestaba esta conmoción por el hecho de que estaba en riesgo la vida de su propio hijo, la otra mujer manifestaba una absoluta indiferencia. Entonces el rey Salomón, al observar esta situación que estaba enfrente de sus ojos, dijo: no maten al niño, sino que entregárselo a esta, la primera mujer, porque ella verdaderamente es la madre. Entonces, por supuesto que esta historia fue el boca en boca en toda la nación, y todo el pueblo, toda la nación de Israel temió en gran manera al rey Salomón, porque sabían y les constaba de que él hacía un juicio conforme a la sabiduría de Dios. Era muy grande y muy respetada la sabiduría del rey Salomón. Pero el Señor no solamente le dio sabiduría, no solamente le dio inteligencia, sino que también le dio muchas riquezas, según lo que nosotros leímos. Y hablemos un poco de cuál era la riqueza del rey Salomón, para que dimensionemos un tanto. Por ejemplo, el rey Salomón tenía o acumuló tesoros de todo tipo, de plata, de marfil, de toda clase de objetos o piedras preciosas de diversas partes del mundo. Y para que ustedes sepan, solamente en concepto de impuesto o tributo, el rey Salomón recibía cada año 666 talentos de oro. Solamente por concepto de tributo, sin contar lo que recibía por concepto de obsequios o regalos, y sin mencionar algo que era muy cuantioso, que era lo que él comercializaba, lo que él mercadeaba, porque tenía muchas relaciones diplomáticas y comerciales con naciones extranjeras. 666. No se sabe a ciencia cierta qué es lo que es un talento, pero tiene cierta equivalencia, y si nosotros, por ejemplo, apreciamos la cultura de los romanos, un talento es equivalente a 33 kilos de oro. Y el rey Salomón recibía, solo por impuesto y solo por tributo, 666 talentos de oro. 666, si lo multiplicamos por 30 solamente, estamos hablando de casi 4 toneladas de oro. 4.000 kilos de oro anualmente. No, y de hecho saqué mal el cálculo. 20.000 toneladas, o sea, 20.000 kilos de oro. 20 toneladas de oro. Y no solo eso, sino que él tenía algo que se llama la porción del rey Salomón, que recibía por día. Y esto es por día, no por año. El rey Salomón recibía por día una provisión de 10 bueyes. Aparte de los 10 bueyes cebados, recibía 10 bueyes que pastaban, y así también él recibía por día 100 ovejas, por concepto de impuesto. Imagínense 100 ovejas diarias. Cada día. La riqueza del Salomón fue mucha. Y no solo eso, sino que él tenía 40.000 establos para sus caballos, tenía 12.000 jinetes. Y también los tributos tenían que cubrir el alimento de todos estos animales, de todas sus ovejas, de todos sus caballos, sus bueyes, sus camellos, toda su opulencia, toda su riqueza. Esto fue lo que el Señor entregó al rey Salomón, de manera de que la vida del rey Salomón estaba rodeada de lujos, estaba rodeada de esplendor, de magnificencia, y se hacían evidentes en cada faceta de su vida.
en cada detalle, en su corte, sus banquetes, el templo, el palacio, la casa de sus sirvientes, sus ropajes, sus ofrendas, todo era esplendor, todo era opulencia para este rey. Y hay una historia que quiero destacar, que es respecto a una reina que se conoce como la reina del sur. Probablemente muchos de ustedes también han escuchado a la reina de Sabá. También se le conoce la reina de los sabeos. ¿De acuerdo? Y la Biblia relata que esta era una mujer, quien era una reina del reino de los sabeos. No se sabe tampoco a ciencia cierta dónde exactamente estaba situado el reino de los sabeos, pero probablemente hay mucho consenso en que estaba situado en donde hoy día conocemos como Yemen. Pero si nosotros trazamos una línea recta entre Yemen, que es el reino de los sabeos, hasta Jerusalén, estamos hablando aproximadamente de 2.300 kilómetros. Por esto una línea recta, o sea, estamos hablando de fácilmente 2.500 kilómetros de distancia de Jerusalén. ¿Y por qué le hablo de la distancia? Porque cuando esta reina oía hablar de la opulencia, de la magnificencia del rey Salomón, se sorprendió tanto que derechamente ella era incrédula. Decía, es que esto no puede ser. Todo lo que me dicen de este rey no puede ser. Tengo que ir por mí misma y ver y contemplar y oír. ¿Quién es este rey de Israel? ¿Quién es este rey de los judíos? Entonces adivinen qué. Esta reina tuvo la intrépida, la arriesgada decisión de ir y atravesar el desierto, 2.500 kilómetros. No solo ella, por supuesto, era una reina con un séquito de personas. Un séquito de personas. Ahora, nosotros reflexionamos un poco en esto y decimos, bueno, 2.500 kilómetros, estamos hablando aproximadamente de la distancia que hay entre San Carlos a Arica. Pero hoy día la tecnología que nos permite, por supuesto, los medios de transporte, viajar esta distancia en un par de horas, ¿cuánto se iba a demorar la reina de Sabá? Iba con un séquito de personas. Hagamos de cuenta una estimación aproximada, un séquito de personas que van con camellos, que van con bueyes, con animales de carga, con servidores, con sirvientes, con soldados, arrastrando los carruajes, ¿cierto?, de la realeza. Estamos hablando de que fácilmente podrían recorrer 30, 60 kilómetros en un día. Entonces, fácilmente, el viaje de la reina de Sabá, le podría tomar para ir delante de la presencia del rey Salomón 50 días. Fácilmente 50 días. 50 días de ida. Ahora, nosotros nos podemos imaginar las proporciones de lo que ella tuvo que movilizar para emprender un viaje de estas características. Porque observen ustedes lo que dice la Biblia respecto de este viaje que emprende la reina de Sabá. Dice de que nunca en la historia de Israel alguien habría llevado tantas especies aromáticas dentro de la nación de Israel. Y la reina de Sabá llevó estas especies aromáticas como un presente, un regalo para el rey Salomón. Pero no tan solo eso, sino que también lleva consigo como un obsequio 120 talentos de oro. Y si seguimos la misma predicción, el mismo cálculo matemático, estamos hablando de aproximadamente 4.000 kilos. 4.000 kilos de oro solamente para dar una ofrenda, un regalo, un presente al rey Salomón, para poder ir y contemplar su sabiduría, su magnificencia, todo lo que ella había escuchado. Y no solo eso, sino que también llevó bálsamos, piedras preciosas. ¿Se imaginan todos estos regalos que llevó consigo? Y todos los animales de carga, o sea, estamos hablando de casi 4.000 kilos de oro. Sin hablar de las especies aromáticas, sin hablar de las piedras preciosas. ¿Cuántos animales necesitaron para transportar por más de 2.000 kilómetros toda esa carga? ¿Y cuántas personas también que tienen que ir cuidando esos animales y dirigiéndolos? ¿Cuánta protección necesitaron también para ir en ese viaje en caso de que alguien los pueda asaltar en el camino? Llevaban mucha riqueza. Y hay dos cosas que nosotros podemos desprender acá respecto de la reina de Sabá. Sin lugar a dudas que era una mujer extraordinariamente rica, extraordinariamente poderosa, y así también era una mujer extraordinariamente inteligente. Porque la principal motivación que tenía la reina de Sabá a la hora de ir ante la presencia del rey Salomón
eran de un rigor intelectual, porque ella quería oír de su sabiduría, porque tenía muchas inquietudes que aplacaban su alma en cierta manera, tenía muchas interrogantes, muchos cuestionamientos, probablemente de toda índole. Así es que finalmente la reina de Sabá cumplió su cometido y va y llega delante de la presencia del rey Salomón en Jerusalén. Así es que el capítulo 10 de Primera de Reyes describe esto para que ustedes sepan, también está en Primera de Crónicas. Nos relata que cuando llegó la reina de Sabá ante Salomón, ella expuso todo lo que tenía en su corazón. Todas las preguntas que la quejaban se las hizo ante el rey Salomón. No dice la Biblia qué preguntas hizo, pero probablemente eran preguntas de toda índole, probablemente preguntas de filosofía, de arquitectura, de gobierno, de botánica, de política, preguntas de índole espiritual, por supuesto que sí. Entonces, cuando viene la reina y llega delante de la presencia del rey Salomón, dice la escritura que Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Respondió todas sus preguntas. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, la comida que había en su mesa, las habitaciones que tenían sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, los holocaustos que ofrecía a la casa de Jehová, quedó prácticamente, dice la Biblia, asombrada, boquiabierta, estupefacta. Se sorprendió la reina de Sabá. Y recuerden que no era una persona cualquiera, no era una persona que, o sea, sin lugar a dudas, con la extraordinaria riqueza que le llevó de presente al rey Salomón, sin lugar a dudas que era una mujer que estaba acostumbrada a ver lujo, ¿cierto? Era una mujer que probablemente no se dejaba sorprender con mucha facilidad. Pero ¿qué dice el texto? De que la reina de Sabá quedó boquiabierta, quedó asombrada. Asombrada. ¿Y cuáles fueron las palabras que posteriormente dijo la reina de Sabá? Desde mi tierra oí de ti, de tus riquezas, de tu sabiduría, de tu gloria, pero fue tan exagerado el relato que yo no creí. Sencillamente no creí. Pero, ahora yo te digo, todo lo que he visto y oído de ti, me doy cuenta de que ni siquiera se me dijo la mitad. O sea, todo lo que se me dijo yo era incrédula. Pero ahora que lo veo me doy cuenta de que ni siquiera se me dijo la mitad. Interesante historia. ¿Por qué les digo todo esto? Porque, ¿qué fue lo que le prometió el Señor a Salomón? Sabiduría, inteligencia, riquezas, gloria, honor, magnificencia. Y el Señor cumplió su palabra. Cumplió su palabra, por supuesto, la Biblia da testimonio de aquello. Entonces, bien podría alguien preguntar o preguntarse, ¿es válido hacer esto? ¿Por qué fue tan desproporcionada? ¿O por qué tan colosal la bendición del Señor a un solo hombre? A veces nosotros no estamos tal vez muy conformes con lo que el Señor nos da. Siendo bien honestos, debemos ser agradecidos, por supuesto que sí. Eso es lo que la palabra del Señor nos manda, pero ¿por qué tanta opulencia? ¿Por qué tanta sabiduría? ¿Por qué tanta riqueza a un solo hombre? ¿Cuál es la razón de todo esto? Bueno, la Biblia nos da algunas luces. Por supuesto que la verdadera razón descansa en el Señor y sus razones son justas y son verdaderas, como recién decía el pastor Felipe. Sin embargo, la Biblia nos da algunas luces de cuáles fueron las razones que tuvo el Señor a la hora de bendecir a Salomón. Por ejemplo, las palabras de la reina de Sabá. ¿Qué fue lo que dijo la reina de Sabá? Dijo lo siguiente: Jehová, tu Dios, sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel y te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Entonces, una buena razón del por qué el Señor bendijo a Salomón es porque él amaba a su pueblo, a tal punto de que él quiso entregar a su pueblo un rey con tal sabiduría, con tal gloria, con tal magnificencia, para que él pudiera regir con justicia y con rectitud a su pueblo, por amor a su pueblo. Así también podemos encontrar otras razones más, por ejemplo, la promesa de que el Señor le hizo a David, al padre de Salomón. ¿Qué le prometió el Señor a Salomón? Perdón, a David
le prometió que en su linaje como reyes siempre permanecería y que algún día vendría un rey, el ungido, el Mesías, que reinaría para siempre. Entonces esta promesa de la descendencia de David se cumple en el rey Salomón. De manera de que el Señor es fiel a sus promesas. Una aplicación que nosotros podemos obtener de esto. Así también recordemos que una buena razón de por qué el Señor bendijo tanto a Salomón fue por la forma en cómo el Señor pidió por sabiduría. Y esto también es algo que nosotros tenemos que aprender, porque cuando nosotros le pedimos al Señor, ¿cómo le pedimos? La buena forma de pedir al Señor es, hágase tu voluntad. La buena forma de pedir al Señor es todo aquello que tenga que ver con la expansión de su reino y su gloria. Y si nuestras oraciones están ligadas a aquello, hemos de recibir lo que estamos pidiéndole al Señor. Entonces al Señor agradó la petición que le hizo Salomón, y por eso es que el Señor le bendijo tanto. Pero me quiero reservar, y con esto ya voy entrando en la recta final, me quiero reservar dos grandes razones que para mí son tremendamente destacables respecto de por qué el Señor bendijo tanto a Salomón. Y la primera es que, bueno, Salomón, a pesar de toda la magnificencia, a pesar de toda la gloria, toda la inteligencia que poseía y que el Señor le entregó, era un hombre pecador. Y fue un hombre que pecó, y que pecó vilmente, cometió errores garrafales, a pesar de todo lo que él tenía, a pesar de todo lo que el Señor le dio. Entonces creo que esta es una buena forma en que nosotros podemos hacer una aplicación de esto, porque ¿cuáles son tus proyectos? ¿Qué es lo que tú tienes en mente? ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué es lo que quieres lograr en tu vida? ¿O qué has logrado? A lo mejor tú puedes alcanzar incluso conquistar el mundo si tú quieres. Puedes tener el mundo a tus pies. Pero si tú estás lejos de Cristo y si tú estás lejos de los estatutos de Dios, siempre, siempre, siempre estarás vacío. Vacío. Porque eso fue lo que ocurrió con el rey Salomón. Se alejó del Señor. Comenzó a caminar según sus propias concupiscencias. La ley de Moisés decía que no podía contraer matrimonio con mujeres extranjeras. Sin embargo, él contrajo matrimonio con muchas mujeres extranjeras. Y estas mujeres extranjeras, por supuesto, que traían consigo sus prácticas idolátricas, sus dioses falsos. Idolatría que Salomón poco a poco comenzó a aceptar dentro de su casa y dentro de su pueblo. Lo que terminó por corromper tanto la espiritualidad y la relación que tenía Salomón con el Señor, y así también corrompió su familia por todas las discordias y rivalidades que se produjeron en sus hijos, y así también en la nación. La nación toda, después de estar en una época de plena gloria en el reinado de Salomón respecto de Israel, ahora la nación estaba disconforme. Salomón empezó a subir los impuestos, los tributos, y había mucha disconformidad. Por lo tanto, el pecado siempre, siempre trae consecuencias. Y nunca vamos a encontrar una plenitud o una satisfacción teniéndolo todo. Toda inteligencia, toda magnificencia que tuvo el rey Salomón, ¿de qué le sirvió? Si al final de cuentas, para él fue todo vanidad de vanidades. Y no tan solo eso, sino que hay una muy buena aplicación, y esto ya iré en la recta final, es que nosotros tenemos que ser exhortados con lo que ocurre con la reina de Sabá. Yo por esta razón hablé de la reina de Sabá. ¿Qué ocurre con ella? ¿Qué fue lo que hizo la reina de Sabá, o la reina del sur? Atravesó los confines de la tierra para oír de la sabiduría de un hombre, la sabiduría del rey Salomón. Y ahora tú te puedes preguntar, ¿qué es la sabiduría, la magnificencia, el poder del rey Salomón al lado de Jesucristo? ¿Qué comparación, qué punto de comparación hay cuando el Señor Jesucristo es aquel que todo lo sostiene? Aquel que en su plenitud lo llena todo en todo. Aquel que, a través del cual todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquel en cuyas manos está la vida de todo ser viviente, de toda criatura, de todo aliento de vida en la humanidad, depende y está en la mano de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué comparación tiene la magnificencia del rey Salomón con Cristo? No hay ninguna comparación. Y lo que digo yo, este paralelismo entre Salomón y Cristo está en Mateo capítulo 12, para que lo guarden en su mente,
verso 42. Acá son palabras explícitas del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que dice? Dice, la reina del sur, o la reina de Sabá, está diciendo el Señor, en el día del juicio condenará a esta generación. ¿Por qué? Porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y he aquí, hay uno entre ustedes que es mayor que Salomón, dijo Cristo. Yo soy mayor que Salomón. Mi inteligencia, mi sabiduría, mi reino, mi gloria, mi magnificencia no tienen punto de comparación. Es infinitamente superior Cristo. ¿Y cuál es la exhortación en esto? La exhortación es que la reina de Sabá viajó desde los confines de la tierra para oír hablar de la sabiduría y solamente de la sabiduría de un hombre. Entonces, ¿cuánto más nosotros hemos de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para oír de la sabiduría de nuestro Dios? Sin embargo, tantas veces que nos cuesta trabajo siquiera venir 2 veces a la semana a la iglesia para oír de esta sabiduría, para oír de su palabra. Entonces, por supuesto que somos confrontados con esta reina de Sabá porque en el día de juicio ella ha de condenar a todo aquel que rechazó la sabiduría de nuestro gran Dios y Salvador. Somos confrontados con esta palabra porque hemos de hacer lo suficiente para ir y contemplar la sabiduría de nuestro Rey. ¿Es nuestra prioridad acaso? ¿Hay algo más importante para tu vida? ¿Hay alguna prioridad para ti? ¿Puedes decirme tú que hay algo más importante que Jesucristo y el servicio a su iglesia? ¿Hay algo más importante, más delictuoso que escuchar la sabiduría de la palabra del Señor? Por supuesto que no. Y si tú crees que hay algo que es más importante, déjame decirte que necesitas de Cristo y necesitas arrepentirte. Su sabiduría, mis hermanos, la sabiduría de Cristo es incomparable. La sabiduría de Cristo desafía toda máxima de la lógica del ser humano. La sabiduría que hay detrás de la cruz y la salvación que el Señor nos confiere escapa de toda lógica humana porque la sabiduría de Dios trasciende la sabiduría humana. ¿Cuál fue la palabra de Dios a través del profeta? Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. De manera de que la sabiduría de la cruz, mis hermanos, es esta. La sabiduría de la cruz es que nuestro Rey, siendo el único, glorioso, todo sabio, todopoderoso, Rey, gobernante, supremo de los cielos, del mar, de la tierra, del universo, contra toda lógica humana, no vino a la tierra para ser servido, sino que vino para servir. ¿Cuál es la sabiduría de la cruz? La sabiduría de la cruz es que nuestro Señor, Jesucristo, respecto del cual de Él son todas las cosas, porque Él las creó, y Él las creó para Él, para la magnificencia de la gloria de su gracia, Él no vino conforme a la sabiduría humana a este mundo. Él no vino a sentarse en un trono, en un palacio magnífico, esplendoroso. Él no vino a nacer en una cuna de oro, sino que Él vino y se hizo humilde. Perdón, se hizo pobre. La palabra humildad es algo que siempre ha tenido nuestro Señor. Se hizo pobre. Nació en el seno de una familia pobre. Tenía por padre y madre a María y a José. Y nació en un establo hediondo, a estiércol de animal. ¿Dónde está la sabiduría humana en todo esto? Esta es la sabiduría de Dios. El ser más grande, más esplendoroso, más magnífico que existe en todo el universo vino y demostró esta humildad. ¿Dónde está la soberbia aquí? ¿Quién puede ser soberbio? ¿Quién puede no ser humilde delante de un rey como este? ¿Quién? Y con esto voy terminando. ¿Dónde está la sabiduría humana respecto de la salvación que el Señor nos brindó en la cruz? Porque conforme a la sabiduría humana,
Fue muy humillante y fue una derrota lo que Cristo pasó a través de la cruz. Esto fue una humillación, fue una derrota para muchos, tal vez para la sabiduría humana, pero ¿qué es lo que hizo nuestro Señor? Nuestro Señor, cuando murió en la cruz, de una forma sublime, esta derrota Él la transformó en una victoria. En una victoria. Esta es la sabiduría de Dios. Esta es la paradoja del Señor. De manera de que a través de la cruz Él vino a entregar su vida por nosotros los pecadores. Por ti y por mí. Esa es la sabiduría de Dios. Esa es la sabiduría de la cruz. De ahí a las palabras del apóstol Pablo cuando dice, oh profundidad de las riquezas, del conocimiento y de la sabiduría de Dios. Cuán insondables, cuán grandes son sus juicios e inescrutables sus caminos. Esta es la sabiduría de Dios. Esta es la magnificencia de nuestro Señor, el cual es digno de servirle, de adorarle, de reverenciarle y de priorizar todo en nuestra vida. Todo en nuestra vida, mis hermanos. Así que, bendito sea el Señor. Les pido por favor que me acompañen en una oración. Bueno, Señor amado, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque